Hoy te traigo 3 recetas que me han estado pidiendo muchísimo. Son 3 recetas de quinoa súper saludables, variadas y deliciosas. Es una ensalada deliciosa con elotes y un poquito de queso feta, muy rica, muy fresca. Una ensalada de quinoa estilo mexicano y por último una estilo asiático con un aderezo que les va a encantar. Vamos a comenzar ya con el video. Vamos a comenzar con la primera receta de quinoa. Antes los quiero invitar a que visiten el enlace que está en la descripción del video para que conozcan todos los cursos en línea que tenemos disponible para ustedes. Son cursos de pura repostería, de recetas exclusivas y tienen atención personalizada de parte mía. Cualquier duda, cualquier pregunta, yo siempre estoy al pendiente atendiéndolos. Espero que no dejen de verlos y cualquier duda déjenmelo en los comentarios. Vamos a comenzar entonces ahora sí con esta primera receta que es de verdad deliciosa. Las 3 van a ser del estilo recetas como de ensaladas con quinoa y esta es deliciosa. Vamos a estar utilizando elote, pepino, queso feta. Yo les voy a ir platicando de los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es agregar aquí nuestra quinoa, que si quieren saber cómo se cocina la quinoa, ya encuentran aquí un video de cómo cocinar la quinoa perfecta en el canal de YouTube. Después de la quinoa vamos a agregar un poquito de elote, vamos a agregar también pepino persa de preferencia, vamos a agregar medio aguacate en cubos, que a mí me gusta siempre sacarlo de la cáscara y aquí mismo lo pueden partir muy fácil en cubitos. Lo agregamos. Vamos a agregar unas hojitas de cilantro y vamos a aliñarla con medio limón y una cucharada de aceite de oliva. Vamos a agregar un poquito de sal y vamos a mezclar a que todo se incorpore. Una vez que está lista ya, la vamos a verter al plato donde la vayamos a servir. Vamos a rebanar un chile. Vamos a poner un poquito de queso feta por la parte de arriba. Vamos a decorar con unas rebanadas de chile. Esto es muy al gusto, si les gusta picante también se lo pueden poner picadito. Y unas hojitas de cilantro. Y así terminamos ya con esta primera ensalada deliciosa de quinoa. Para la segunda quinoa tenemos una versión de quinoa como mexicana. Le vamos a poner frijoles, algo de cebollín, tomate cherry. Ahorita les voy a ir platicando de los ingredientes. Vamos a comenzar poniendo aquí nuestra quinoa. Vamos a agregar unos tomates cherries partidos por la mitad y los agregamos aquí. Vamos a agregar también los frijoles negros, vamos a agregar un poco de cebollín picado, vamos a agregar aguacate en cubos y vamos a aliñar también con medio limón, un poquito de aceite de oliva y un toque de sal. Y mezclamos hasta incorporar. Una vez que está lista, la vamos a verter donde la vayamos a servir. Y vamos a decorar con unas rebanadas de aguacate por la parte de arriba y unas hojitas de cilantro. Y así terminamos ya con esta segunda ensalada de quinoa mexicana. A continuación vamos por la última receta de quinoa, que es una receta muy especial. Es una receta con un toque asiático, con un aderezo Thai de cacahuate, que la receta de este aderezo se las voy a dejar al final de este video. Les voy a dejar un enlace a 5 aderezos cremosos súper ricos y esta receta de este aderezo ahí la encuentran en este video. Les va a encantar. Vamos a comenzar agregando nuestra quinoa, como siempre. Y el chiste de esta ensalada es que todas las verduras estén picadas en cuadritos muy finos. Vamos a agregar pimiento rojo, zanahoria, edamame, repollo morado,
un poco de cebollín picado y unas hojitas de cilantro. Vamos a mezclar muy bien. Vamos a agregar el aderezo de cacahuate y vamos a integrar. Vamos a agregar un poquito de nuez de la India. Mezclamos. Y ahora sí la vamos a vaciar a nuestro recipiente donde la vayamos a servir. Y así queda lista ya nuestra ensalada de quinoa con estilo asiático. Y así terminamos ya con estas 3 opciones deliciosas de quinoa. Cuando hice el video de cómo preparar la quinoa perfecta, me pidieron muchas recetas de quinoa. Aquí tienen estas 3 opciones. Son ideales para acompañarlas con un pollo a la plancha, un pescado al horno, un salmón al horno, con recetas así donde queramos combinar algo de proteína con una ensalada saludable y muy completa. Entonces, aquí tienen 3 opciones y no me dejen de escribir en los comentarios cuál es su favorita. Como siempre, no me queda nada más que despedirme invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.